Saludos amigos de Principalmente. Hoy tenemos un programa sumamente especial. Contamos con un invitado internacional. Se trata del profesor Pedro González Trevijano, que además de una trayectoria académica, una trayectoria profesional en su país, España, tiene ahora mismo una función fundamental dentro de un órgano que también es fundamental para la vida institucional de su país, de España. Se trata del Tribunal Constitucional. El magistrado Pedro González Trevijano, ahora mismo, recientemente fue electo como juez del Tribunal Constitucional. Pero además, su larga trayectoria académica tuvo la responsabilidad de dirigir una de las universidades más prestigiosas del Reino de España. Se trata de la Universidad Rey Juan Carlos. De manera que para este programa principalmente es un lujo contar con la presencia del profesor Pedro González Trevijano. Profesor, para mí. Muchísimas gracias por su gentileza y por sus palabras tan afectuosas y cariñosas. Sí, la verdad es que quisimos aprovechar su presencia en el país para que los amigos televidentes tuvieran la oportunidad de abrevar de toda esa experiencia, tanto profesional como académica, y sobre todo en un área tan especializada y que está tomando toda una vigencia en lo que concierne a nuestro país. Después de la instauración del Tribunal Constitucional, hay una efervescencia por el constitucionalismo. Nosotros quisiéramos que usted nos explicara, dada su vasta experiencia, cómo fue esa experiencia en España a raíz de la proclamación de la Constitución de 1978, que trajo como consecuencia una serie de instituciones que eran inéditas en su país, y cuál ha sido la repercusión que en términos institucionales y del desarrollo institucional del Estado español tuvo esa experiencia. Cuando fallece el general Franco, se inicia un proceso gigantesco de reconciliación nacional, de incuestionable éxito, tanto interno como yo creo parangonable en el ámbito externo, que es lo que se denomina la transición política. La transición política es un proceso de reconstrucción nacional, de cerrar las heridas de una fratricida guerra civil y de consensuarnos todos en el compromiso colectivo de aunar un proyecto de vida sugestivo y en común. Ese proyecto sugestivo de vida en común se sintetiza jurídicamente en lo que es una Constitución, la Constitución Española de 1978. A diferencia de lo que sucedía con las denominadas leyes fundamentales, que formalmente en la dictadura se entendían como una Constitución, se entendía y se entiende bien que solo son constituciones de verdad, que solo son constituciones con mayúsculas, aquellas constituciones que son obra de un poder constituyente democrático, que explicitan el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de las personas y que garantizan simultáneamente el principio de separación de poderes. De suerte que no podemos invocar, si somos serios, el concepto de Constitución, salvo que esa Constitución tenga estos dos elementos sustanciales que definen sus perfiles y sus estructuras más íntimas. Y a partir de ese momento se creó todo un desarrollo político e institucional, sobre todo en los primeros 5 años, en los que se fueron creando los diferentes órganos constitucionales y órganos de relevancia constitucional, y se fueron aprobando lo que en España se denominan fundamentalmente leyes orgánicas, esto es, aquellas leyes de carácter especial a través de las cuales se disciplina la estructura y el funcionamiento de los diferentes poderes del Estado. Junto con ello se produjo un proceso gigantesco de descentralización política. El régimen del general Franco era un régimen presidido por las notas de un Estado unitario y fuertemente descentralizado. La Constitución Española de 1978 quebranta este principio de Estado unitario y auspicia un proceso de descentralización que no solamente es administrativo, sino que es político, al hilo de lo que en la Constitución se denomina el Estado de las autonomías, que es un Estado de carácter descentralizado. Es cierto que no es un Estado, por razones históricas y conceptuales, un Estado federal, pero también, si somos honestos, tenemos que decir que transcurridos 30 años es un Estado que, si no de jure en todos los casos, como le digo, sí de facto, actúa y funciona como un Estado de carácter federal.
Y en esta Constitución española de 1978, que se hace parangonable con el resto de las constituciones del entorno, se atisba una preocupación del poder constituyente que en mi opinión es básica, y es la convicción de que el constitucionalismo como tal, en su vertiente histórica, social, política y por supuesto jurídica, es una lucha incesante para limitar el ejercicio del poder político. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder político, como decía un literato y político británico del siglo XIX, Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues bien, para evitar la corrupción del poder político se establecen una serie de cauces. ¿Cuáles son esos serie de cauces? Fundamentalmente, en mi opinión, tres. Dos de ellos ya los hemos mencionado. El primero de ellos, la aceptación del principio de separación de poderes. En segundo lugar, un contenido axiológico de la Constitución, esto es, el respeto inquebrantable a los principios y derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Y una circunstancia nueva que aparece en el constitucionalismo más moderno, que es la consideración de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, estableciendo límites a los diferentes poderes constituyentes constituidos, esto es, estableciendo límites explícitos a la labor del Poder Legislativo, a la labor del Poder Ejecutivo y a la labor del Poder Judicial. Esta es, en última instancia, yo creo, pues lo que ha sido en síntesis estos 35 años de régimen constitucional en España desde la aprobación de nuestra Carta Magna en 1978. Magistrado González Trevijano, España y su Tribunal Constitucional obviamente es un referente para el caso dominicano, que hace apenas un par de años ha instaurado un Tribunal Constitucional. Y por eso ese referente es necesario, obligado prácticamente a hacerse algunas preguntas para nosotros aprovechar la experiencia española. Una de ellas tiene que ver con cómo se organizó el Tribunal Constitucional para cumplir sus funciones y un poco también cómo opera, porque creo que hay muchas similitudes en cuanto a la forma de renovación de sus miembros, pero nos interesaría conocer detalles, por ejemplo, si se divide en salas para la toma de decisiones, ese tipo de aspectos del funcionamiento del Tribunal Constitucional español. El control de constitucionalidad de las leyes a través de un tribunal constitucional específico, lo que es el modelo de jurisdicción constitucional concentrada, el modelo kelseniano, en el que hay un tribunal constitucional separado de la jurisdicción ordinaria que controla la constitucionalidad de las leyes, es un modelo que tuvo un precedente durante la Segunda República Española en 1931. Cuando se elabora la Constitución de 1978 hay un momento en el que los debates constituyentes ponen encima de la mesa la siguiente cuestión. ¿Qué es mejor? ¿Atribuir el control de la constitucionalidad de las leyes a los órganos de la jurisdicción ordinaria? ¿O por el contrario establecer un tribunal constitucional ad hoc y específico? Finalmente, por razones yo creo de carácter de derecho comparado, por razones seguramente de dogmática constitucional más moderna y por algo que normalmente no se dice pero que es cierto, y era la desconfianza de sectores importantes de los partidos políticos de izquierdas hacia los órganos de la jurisdicción ordinaria, que entendían que habían tenido una connivencia exagerada con el régimen del general Franco, se piensa que es mejor crear un tribunal constitucional específico que enjuicie la constitucionalidad de las leyes y que simultáneamente preserve en última instancia la protección de los derechos y libertades fundamentales. Y se reconoce un título en la Constitución específico, que es el título 9, donde se regula la figura del Tribunal Constitucional, su elección, su composición y sus funciones. Este título 10 se desarrolla luego al hilo de lo que se denominan en España leyes orgánicas. La Constitución de la República Dominicana también ha incorporado esta categoría, que es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 1979. Respecto de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, yo creo que la Constitución española del 78 acoge un sistema muy compensado y, si me permiten, que le dota de una legitimidad democrática constitucional muy variada, porque en el caso español, de los 12 magistrados, 4 los elige el Congreso de los Diputados, otros 4 los elige el Senado, esto es 8, 2 el Consejo General del Poder Judicial, de alguna forma el órgano que vela por la independencia de los jueces, y 2 por el Gobierno. De esta forma, los diferentes poderes del Estado, pero además no con la misma preeminencia, porque el Poder Legislativo tiene una preeminencia mucho mayor en el número, intervienen en la designación del Tribunal Constitucional, estableciendo un criterio de designación que a mí me parece razonable y que desde esta perspectiva pues yo creo que aborda una legitimidad político-institucional más amplia,
con todos los respetos quizás que el modelo norteamericano, en el que el Tribunal Supremo, que ejerce funciones de control de constitucionalidad, es elegido, es cierto que después del examen por parte del Parlamento, por parte del Senado, pero es elegido por parte del presidente de los Estados Unidos. En España, el Tribunal Constitucional se estructura en dos salas, la sala primera y la sala segunda. La sala primera la preside el presidente del Tribunal Constitucional, la sala segunda el vicepresidente del Tribunal Constitucional. Cada sala está a su vez subestructurada en dos secciones integradas por 3 magistrados. Normalmente las salas toman conocimiento de los asuntos de los recursos de amparo, salvo que por su especial trascendencia se piense, o bien porque se desea cambiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que deban llegar para su conocimiento al Pleno. ¿Qué es lo que se resuelve en el Pleno integrado por los 12 magistrados? Fundamentalmente aquellos recursos de amparo dotados de especial trascendencia o significación, o como le he dicho antes, en los que el Tribunal Constitucional hace un overruling y modifica su jurisprudencia constitucional previa. El Tribunal Constitucional resuelve los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas aprobadas por el Gobierno de la Nación o por los gobiernos de las comunidades autónomas. Y finalmente también, de carácter fundamental, lo que hace es que resuelve los conflictos de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o entre las comunidades autónomas entre sí. Este viene a ser, con carácter general, lo que es la elección de los magistrados, la estructura del tribunal y la composición del mismo. Uno de los temas centrales del derecho constitucional es el tema de los derechos fundamentales. En la Constitución Dominicana se asume una postura, digamos, de comprender que todos los derechos que están en la Constitución son fundamentales y como tales incluso protegibles por vía del amparo. Sin embargo, tengo entendido que en España hay derechos fundamentales y derechos constitucionales. Nos gustaría que pudiera contarnos en qué consiste cada uno y cuál es la diferencia en torno a su tratamiento. Como usted dice bien, lo decíamos antes, los derechos fundamentales son el patrimonio, yo creo que esencial de cualquier constitución moderna, de cualquier constitución que podamos decir que define un régimen constitucional de verdad o con mayúsculas, tal y como apuntábamos al comienzo de esta intervención. Yo diría incluso que los derechos fundamentales son el contenido axiológico de las constituciones modernas, son, por decirlo de una forma secularizada, el derecho natural de los estados modernos. La Constitución Española del 78 fue una constitución que acogió con un criterio muy generoso el reconocimiento explícito de los derechos y libertades fundamentales y al mismo tiempo de sus garantías, porque decía un jurista, y yo creo que tenía toda la razón, que los derechos valen lo que valen sus garantías. Y de poco vale afirmar que un derecho está dotado de preeminencia constitucional si luego no se instrumentalizan los cauces legales o procesales para asegurar esa garantía y esa efectividad. La Constitución suya del año 2010, en la que yo como asesor técnico tuve oportunidad de participar y para mí ha sido una de las mayores satisfacciones académicas, fue también y es una Constitución con una atención muy detallada y con extraordinario interés hacia los derechos y libertades fundamentales. De forma que en su Constitución están recogidos, en mi opinión, pues la pléyade de derechos que de alguna forma o de otra informan las constituciones actuales, los derechos que podemos denominar liberales o clásicos, que protegen un ámbito de privacidad frente a las intromisiones de los demás, especialmente por parte de los poderes públicos, los derechos que llamamos pues derechos sociales o de contenido económico y finalmente pues los derechos de nueva generación. Todos esos derechos fundamentales están reconocidos y yo creo que muy generosamente y en mi opinión de forma muy acertada en la Constitución Dominicana, que además recoge y establece, y posteriormente se han desarrollado los cauces procesales y legales, unas garantías específicas de protección que yo creo que satisfacen esa necesidad de que, aparte del reconocimiento constitucional, de forma simultánea también se instrumentalicen las vías de garantía y de tutela. En España lo que sucede es que, siendo todos derechos recogidos en la Constitución, sin embargo, no todos son susceptibles de un recurso específico y subsidiario, que es lo que se denomina en España el recurso de amparo constitucional. En España, nuestro modelo jurídico está construido sobre la siguiente idea con carácter general. La tutela de los derechos y libertades fundamentales, o al menos esta es mi opinión, corresponde prima facie a los órganos de la jurisdicción ordinaria. Dicho esto, eso no quiere decir que cuando afecta a derechos y libertades fundamentales esenciales de la persona no haya un mecanismo excepcional que es de carácter subsidiario. Esto quiere decir que no se puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si previamente no se han agotado las vías previas en la vía de la jurisdicción ordinaria.
Pues bien, respecto de ese recurso de amparo, no todos los derechos recogidos en la Constitución son invocables ante la Corte Constitucional Española. Solo algunos de ellos. ¿Cuáles son esos derechos fundamentalmente? Por no pormenorizarlos mucho, los derechos que podemos denominar clásicos, los derechos de primera generación, sin ánimo exhaustivo, el derecho a la vida y la integridad física, la libertad de conciencia, libertad ideológica, libertad religiosa, prohibición de las detenciones arbitrarias, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, derecho a entrar y salir del territorio nacional, derecho de reunión, derecho de asociación, el principio de legalidad penal, el derecho a la jurisdicción, etcétera, etcétera. Todos los demás derechos son susceptibles de protección en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, pero no son invocables ante el Tribunal Constitucional a través de esta vía subsidiaria, privilegiada y excepcionalísima, que es el recurso de amparo constitucional. Profesor, no sé si llamarle profesor o magistrado. Lo que usted quiera. Yo me considero un catedrático de universidad, profesor, que es lo que he sido toda mi vida. Profesor, en España, a raíz de la vigencia ya del Tribunal Constitucional y sobre todo de la importancia que le fue dando la sociedad a ese órgano, se hizo muy popular el amparo. Y llegó un momento en que hubo que regularlo y tengo entendido que se promulgó una ley para establecer lo que se ha denominado la especial relevancia constitucional, porque llegó un momento en que el tribunal se vio prácticamente invadidos de tantos amparos y no tenía la capacidad para dar respuestas, vamos a decir, inmediata o a tiempo a todo ese amparismo. ¿Cómo se fue resolviendo esa situación? Y además, ¿cómo se hizo entender a los juristas que hacían uso de manera consistente del amparo allá en España para buscarle una solución más o menos ecuánime a esa situación? Bueno, pues yo creo que usted lo ha explicado muy bien y se ve que conoce bien la situación española. Yo le voy a adelantar mi opinión personal, que quizás no sea compartida por otros miembros de la academia y que va en la línea de lo que le he señalado anteriormente. Yo creo que la razón que justifica la aparición de la justicia constitucional, con independencia de que se opte por el modelo norteamericano de carácter difuso y se sustancie fundamentalmente en las Cortes Supremas ordinarias el control, o que se opte por el modelo de jurisdicción constitucional concentrada con un órgano específico, como es el caso de España, como es el caso de Italia o el caso de Portugal o de Alemania, los tribunales constitucionales yo creo que tienen una función prioritaria, que es preservar la supremacía de la Constitución a través de lo que es el recurso de inconstitucionalidad. Yo creo que esta es prima facie la gran responsabilidad y el origen que justifica la aparición de la Constitución. Es verdad que además de esto, en los estados que no son unitarios, en los estados compuestos, como es el caso español y como son los estados federales, los tribunales constitucionales también resuelven, lo decíamos antes, controversias en el ejercicio de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Ahora bien, dicho esto, el constituyente español atribuyó, como decíamos antes, la última palabra en un recurso que hay que entender subsidiario y de alguna forma, si me permiten, excepcional, que es el recurso de amparo respecto a determinados derechos y libertades fundamentales. ¿Qué es lo que acabó sucediendo con el ejercicio de la práctica forense? Pues que yo creo que en el ámbito de la sociedad española y en el ámbito también de los profesionales y de los propios litigantes, cuando no obtenían satisfacción en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, normalmente en dos instancias, pretendían abocar también su pretensión procesal ante el Tribunal Constitucional, distorsionando, en mi opinión, lo que era la interpretación recta de la protección de los derechos y libertades fundamentales, que, como decíamos antes, yo creo que compete mayoritariamente a los órganos de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué sucedió con aquello? Que el Tribunal Constitucional se encontró absolutamente superado por una avalancha ingente de recursos de amparo que acabaron distorsionando los tiempos de las resoluciones del Tribunal y, en mi opinión, y con todos los respetos quizás, atendiendo más a cuestiones que son relevantes, nadie lo duda, pero sin atender, en mi criterio, a lo que es la justificación última de la existencia de los tribunales constitucionales, que es preservar el control de la constitucionalidad de las leyes. En los últimos años hubo, respecto de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, dos modificaciones que pretendieron evitar de alguna forma poner término a esta avalancha indiferenciada de recursos de amparo.
En una primera de ellas, de carácter o de naturaleza más bien procesalista, se permitió que se desestimasen los recursos de amparo a través, pues, uno de los actos procesales más sencillos, que es una providencia, sin tener que resolverse a través de un auto. Pero fundamentalmente, la última de las reformas que usted apuntaba bien, para interponer un recurso de amparo, además de agotar la vía jurisdiccional ordinaria, además de disfrutar de legitimación procesal, además de interponerse en tiempo y forma, y además de afectar a ese elenco de derechos y libertades fundamentales que apuntábamos antes, hay que satisfacer otra necesidad añadida. ¿Cuál es esa otra necesidad añadida? Hay que demostrar por el litigante que el asunto tiene trascendencia constitucional, esto es, que es digno de que el Tribunal Constitucional dicte una resolución sobre el fondo del asunto. Sin ser lo mismo, viene a ser una traslación en alguna medida de lo que es el mecanismo del certiorari norteamericano. Yo, Tribunal Supremo norteamericano, adopto, elijo, escojo y en consecuencia desecho otros asuntos que considero que no son importantes y resuelvo aquellos que entiendo que merecen una resolución del Tribunal Supremo, en este caso del Tribunal Constitucional. Y efectivamente la práctica en los últimos años ha hecho que si no se satisface y acredita bien por parte del litigante, en particular por parte de su letrado o abogado, que ese asunto, además de producir una vulneración del derecho y de haberse agotado las vías judiciales ordinarias, es un derecho cuyo fallo por el Tribunal Constitucional tiene trascendencia constitucional, el Tribunal Constitucional lo inadmite y no entra en el fondo del asunto. Muy bien, vamos a hacer, magistrado, una breve pausa para seguir con Principalmente. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Tienes que cambiar la vieja. Seguimos, amigos, con Principalmente. Profesor, en el segmento anterior nos referíamos a la disposición del Tribunal Constitucional Español de regular el amparismo en España. El amparismo, vamos a decir que se ha constituido, si se quiere, una epidemia jurídica en todo el continente latinoamericano. Su nacimiento en México, pero que se ha ido propalando después de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que consagra el amparo en nuestro continente, pero que vemos que específicamente en España ha sido uno de los recursos más, a lo que más recurren, valga la redundancia, los juristas.
De todas maneras, el Tribunal Constitucional Español, ya primero por una disposición legal y luego por jurisprudencia del propio tribunal, ha ido regulando la cuestión. En República Dominicana estamos en esa fase. El Tribunal Constitucional Dominicano, que como usted sabe es uno de los más recientes, de reciente instauración de América Latina, también está recibiendo esa avalancha de amparo, a pesar de que la ley de procedimientos constitucionales establece una serie de reglamentos y normaliza el recurso de amparo. ¿Cómo usted vislumbra será esa cuestión que evidentemente tiene una importancia en términos de lo que es la preservación de los derechos fundamentales, pero que si se utiliza de manera arbitraria y a veces sin ningún tipo de fundamento, puede afectar incluso el desenvolvimiento normal de estos tribunales? ¿Pudiera el Tribunal Constitucional Dominicano mirar hacia lo que ha sido el desenvolvimiento del Tribunal Constitucional Español a los fines de regular y no verse agobiado por esa avalancha de amparo? Yo no me atrevería a decir tanto porque no conozco el funcionamiento del tribunal, que además es muy reciente y sería por mi parte una insensatez y una pedantería enjuiciar algo que no conozco. Quizás le haría sobre la marcha una reflexión de carácter general y que yo creo que puede justificar en que en un primer momento haya una avalancha o un interés exacerbado por la interposición de recursos de amparo, y que me parece comprensible. Cuando se aprueba un nuevo marco constitucional que responde a unas expectativas de cambio y de reconciliación nacional, como fue la Constitución del año 2010 durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, y se establecen los derechos y libertades fundamentales con un predicamento desconocido en las constituciones anteriores y con una extensión en los artículos de la Constitución mucho más grande que en los textos anteriores, y en el que además se establecen, como decíamos antes, mecanismos de garantía y tutela, es muy difícil cercenarle a la ciudadanía ese momento de pulsión emotiva constitucional y esa afectividad y cercanía a lo que es la protección de sus derechos y libertades fundamentales. Las personas nos movemos no solamente por los estrictos criterios de la racionalidad, sino también de la emotividad, y que los ciudadanos que se incorporan al hilo de una constitución democrática y presidida por los rasgos de la constitucionalidad más moderna quieran defender sus derechos y libertades fundamentales, cuando además la Constitución les sitúa en un lugar preferente, me parece no solamente comprensible, sino que además me parece además una circunstancia encomiable. Yo creo que, como sucede siempre, los procesos hay que verlos con la perspectiva del tiempo y necesitarán pues el transcurso del tiempo para ir atemperando lo que sea su recta aplicación y su recta interpretación. Y estoy convencido que pues la práctica forense, el desarrollo de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la experiencia de estos años, por lo demás tienen pues a un presidente, Remington Guevara, pues que tiene una larga experiencia pública y una persona muy competente, yo creo que acabará dándole a la institución los perfiles adecuados, pero cuando las instituciones empiezan es lógico que haya un momento, como decimos en España, de traqueteo, en el que parece que las cosas no acaban de casar y que la mesa de una forma u otra se mueve. Dicho esto, como quiero ser sincero con usted, le diré que conforme pasa el tiempo, también tengo la convicción de que, siendo la labor del Tribunal Constitucional importantísima en la medida en que garantiza la supremacía de la Constitución, resuelve los recursos de inconstitucionalidad y eventualmente resuelve también recursos de amparo sobre derechos y libertades fundamentales muy importantes, los tribunales constitucionales tienen que tener una cierta capacidad de autorrestricción. Y tiene que ser de autorrestricción porque, como por encima de ellos no hay nadie, tienen que ser ellos, de motu propio, los que decidan tener autorrestricción respecto de sus competencias y sus atribuciones. Yo creo que una comprensión recta del Tribunal Constitucional se circunscribe a las referencias atributivas que hemos señalado hace un momento. Pero tampoco creo que sea muy acertado con carácter general, y esto no lo digo predicable ni de la República Dominicana, ni de España, ni ningún país, que los tribunales constitucionales tratemos desaforadamente de ganar competencias que yo creo que están fuera de lo que debe ser la recta interpretación de la institución. El poder legislativo sigue siendo el poder legislativo,
La ley es, en la concepción rusoniana, la expresión de la voluntad popular en un sistema democrático, y yo creo que es el Poder Legislativo el encargado de ejercitar esa función tan importante que es desarrollar los preceptos constitucionales. Y el Tribunal Constitucional viene a ser, al menos en mi opinión, sobre todo y con carácter general, un tribunal que funciona o debe funcionar, en primer lugar, a instancia de parte y no de motu propio. Y en segundo lugar, un tribunal que es un tribunal que funciona como un legislador negativo. Esto es, le dice al legislador, mire usted, esta disposición normativa que usted ha aprobado no es conforme material o formalmente con la Constitución, yo la declaro inconstitucional, la declaro nula y, por expresarlo gráficamente, la expulso del ordenamiento jurídico. Pero el Tribunal Constitucional no debe ser un legislador positivo que pretenda regular situaciones jurídicas como el Poder Legislativo. El ejercicio de las regulaciones jurídicas compete al Poder Legislativo, no al Tribunal Constitucional. Magistrado, hay una inquietud que yo tengo hace tiempo con relación a la regulación del Tribunal Constitucional Dominicano y los requisitos para tomar una decisión. Se requieren 9 de 13 votos. Y me gustaría escuchar su reflexión, porque también se dice que los tribunales constitucionales tienen la capacidad de regular su funcionamiento. Y obviamente para tener una respuesta más oportuna, por ejemplo, una división como la que tiene el Tribunal Constitucional Español, que permite que operen salas y secciones, aparte del pleno propiamente dicho, aumenta la capacidad de respuesta del tribunal. Sí. Ante una disposición como la que usted conoce, que está en nuestra Constitución, sobre esa necesidad de los 9 votos, ¿hay espacio para la regulación por parte del Tribunal Constitucional de formas de funcionamiento que le den más flexibilidad? Pues no es que no le quiera contestar, no me atrevo a contestarle porque no tengo el texto de la Constitución en la mano para darle una interpretación que yo creo que quepa, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la estructura de los tribunales constitucionales en salas y en secciones, con carácter general, lo hace más operativo y lo hace más eficaz. Y seguramente de forma simultánea le permite abordar más cuestiones que, si todas y cada una de las cuestiones que llegan al Tribunal Constitucional, con independencia de su carácter, tienen que ser resueltas indefectiblemente por parte del Pleno. Pero este es un principio organizativo de carácter general que no afecta al Tribunal Constitucional. Yo creo que afectaría respecto de cualquier poder o entidad, incluso encuadrable en las administraciones públicas. Piense que respecto de las unanimidades o quórums para tomar las resoluciones, los criterios son muy diversos. Por ejemplo, en España, la composición del Tribunal Constitucional, como he dicho, es de 12 miembros. Respecto de los 12 miembros, en España las decisiones se adoptan por mayoría simple. Es decir, más votos a favor que más votos en contra. Y basta un voto más a favor que un voto en contra para que la resolución tenga los mismos predicamentos de juridicidad y los mismos predicamentos de obligatoriedad, con independencia de que efectivamente, sobre todo en decisiones de especial importancia política, una resolución, si no unánime, si mayoritaria, da una legitimidad a la resolución externamente muchísimo mayor que si es una resolución que se aprueba con una minoría muy escuálida. Pero es que incluso además en la ley orgánica del Tribunal Constitucional se recoge y se aplica además como en caso de empate el voto del presidente tiene voto de calidad, con lo cual se aprueban y se han aprobado en España algunas resoluciones importantes con un empate entre los 6 magistrados que se resuelve al final por el voto de calidad del presidente. Una circunstancia que a mí como jurista no me parece muy afortunada. Yo creo que de los pocos errores que tuvo el constituyente de 1978 en España cuando diseñó el modelo Tribunal Constitucional, que tampoco es que se inventase nada de la mano. Decía un jurista, si me permiten, que los constituyentes de los últimos tiempos se han dedicado al plagio constitucional. Aquí, habiendo grandes constituciones, yo creo que lo inteligente es fijarse en las constituciones que funcionan bien, acoger lo que funciona bien, acomodarlo a las especificidades del país de cada uno de ellos y no meterse en más líos en grandes experimentos. Había un crítico de arte muy famoso en España a principios del siglo XX que decía que los experimentos con gaseosa. Pues si los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, no vamos a hacer experimentos con los órganos más importantes del Estado. Entonces, sin embargo, el Constituyente español optó por una composición par, que yo creo que no es acertado. Los órganos colegiados nunca deben de ser pares, deben ser impares, porque se obliga en determinados casos a que sea el presidente el que adopte una resolución
con una repercusión política y personal para él que no tiene por qué asumir. Y además sucede una cosa que en España ha sucedido en los últimos años: en las decisiones políticas importantes que han llegado al Tribunal Constitucional, que se han resuelto por el voto de calidad, parece que el que aprobó la resolución fue el presidente. Y esto no es cierto, fue el presidente con los otros 5 miembros que integraron la mayoría. Y esto es una circunstancia que yo creo que distorsiona el funcionamiento del tribunal, ¿no? Esto es lo que me atrevo a contestarle. Creo que ir más allá sería por mi parte una frivolidad y una falta de seriedad. En Latinoamérica ha habido un interés, digamos, creciente por los derechos sociales y por su protección. Incluso es muy común que se sostenga la protección vía judicial de los derechos sociales, incluso vinculado al mínimo vital, se ha planteado en jurisprudencia latinoamericana. Sin embargo, en Europa la cuestión funciona de manera diversa. Nos gustaría que nos ofreciera usted esa perspectiva de derecho comparado en torno a este tema tan importante. Bueno, en Europa, como usted sabe bien, se incorporan al principio, al hilo de las revoluciones liberales, primero inglesa y después francesa, lo que son los derechos fundamentales que comentábamos antes de primera generación. Esto es, los derechos fundamentales que preservan un ámbito de privacidad de las personas y que de alguna forma evitan las intromisiones de terceros y especialmente de los poderes públicos y en concreto de las administraciones públicas, que son en todos sitios, en Europa y en América, quienes violentan fundamentalmente los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque son los derechos reflejo del triunfo de la nueva clase social política triunfante, que es la burguesía. Conforme transcurren los años, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, se empiezan a incorporar a las constituciones y a los textos constitucionales modernos los derechos que provienen de el socialismo entendido como un fenómeno ideológico político no solo de carácter marxista. Y esta incorporación de derechos de carácter social y económico aparecen por primera vez constitucionalizados en Europa a mitad del siglo XX en la Constitución de Weimar en Alemania, que, como no puede ser de otra forma, no se inventa nada y lo que hace es mirar en el perfil previo en el que se reconocían los derechos y libertades sociales, que usted ha apuntado bien, que eran los países iberoamericanos, donde había una especial atención a los derechos económicos y sociales, fundamentalmente en la Constitución mexicana, que es la que toma el constitucionalismo alemán como ejemplo de la incorporación de los derechos económicos y sociales. Esos derechos económicos y sociales que se incorporan al constitucionalismo alemán en la Constitución de Weimar del año 1919 se van incorporando después en todos los textos constitucionales que se van aprobando después de la Segunda Guerra Mundial. Todas las constituciones europeas, es verdad que no con la misma intensidad, es verdad que no exactamente igual de pormenorizados, van incluyendo derechos económicos y derechos sociales. Así sucede pues con la Constitución italiana vigente, que es del año 1949, sucede con la Constitución española del 78, sucede con la Constitución portuguesa de 1976, sucede con la Constitución francesa del 58. Cuando las constituciones o las reformas son más cercanas en el tiempo, los derechos económicos y sociales alcanzan un protagonismo mayor, toda vez que la sensibilidad de la sociedad civil es mayor. Cuando los textos constitucionales pertenecen a años más lejanos, todavía no están encuadrados conceptualmente en la protección prioritaria de estos derechos de primera generación. Aquí es verdad que yo creo que se ha ido produciendo en los últimos años, al hilo de la sensibilidad de los operadores políticos, sobre todo como consecuencia de los desarrollos legislativos, pero también por la labor de la jurisprudencia constitucional de los diferentes países, un interés creciente por la necesidad de preservar y proteger los derechos económicos y sociales. Pero tengo que ser sincero y reconocerle dos cosas. Una con carácter general y de carácter dogmática o conceptual. La atención y defensa que tienen todavía los derechos de primera generación no la han alcanzado los derechos con carácter general de carácter económico y social. Y en segundo lugar, hay una circunstancia sobrevenida al constitucionalismo que nos afecta a todos, y es la potencia de los operadores económicos internacionales, de las fuerzas del mercado internacional, que de alguna forma se sobreponen incluso a la noción de soberanía de los propios estados y que están afectando, sobre todo en Europa, en estos últimos años de crisis, a lo que son los contenidos de lo que tradicionalmente considerábamos que definían el Estado social y democrático de derecho. Eso que denominaba un jurista alemán, Forsthoff, el estado de la procura existencial, el estado del bienestar. Toda esta crisis económica,
toda esta preeminencia de los operadores económicos, de la deslocalización económica, está afectando, aunque los juristas no queramos reconocerlo, de facto, no sé si de jure, pero sí de facto, a lo que ha sido tradicionalmente el contenido de algunos de estos derechos sociales y económicos, y que al hilo de la crisis económica se están viendo afectados de forma importante y relevante, y esta es una preocupación que yo creo que está encima de la mesa en el campo universitario y en el campo de los estudiosos del derecho público, y de cómo conciliar las exigencias de la constitucionalidad con los nuevos operadores comerciales que parece que no preservan los derechos económicos y sociales que se protegen en las diferentes constituciones, y que de alguna forma pues unas constituciones que se han visto afectadas en estos años de crisis económica larga y muy intensa, como ha sido el caso español, que indiscutiblemente han afectado pues a lo que ha sido al estado del bienestar español. Profesor, usted hablaba de la composición del Tribunal Constitucional allá en España, una composición que es par, a diferencia nuestra, que la composición del Tribunal Constitucional Dominicano tiene 13 miembros. Es más acertada. Es más, en ese sentido se pueden poner más fácil de acuerdo. Y hablaba del voto de calidad del presidente. ¿Cómo se escoge el presidente y por qué periodo de tiempo mantiene la presidencia del Tribunal Constitucional Español? Bien, el presidente se escoge entre los propios magistrados del Tribunal Constitucional. Se requiere para su elección simplemente mayoría simple, no mayoría cualificada ni agravada. Normalmente se producen elecciones siempre, cada vez que se produce una renovación parcial del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional Español no se renueva íntegramente en un momento, sino que se entiende, yo creo que es un criterio acertado, que las renovaciones tienen que ser renovaciones cada 3 años, de forma que se mantenga una cierta línea jurisprudencial en el tribunal. Piense usted los golpes de jurisprudencia constitucional que se producirían sobre materias importantísimas si todos los magistrados del Tribunal Constitucional se aliesen al mismo tiempo. Se pensó, y yo creo que se pensó con buen criterio, que era mejor que las renovaciones fuesen parciales, de forma que hubiese un elenco de magistrados que de alguna forma, por entendernos, fuera la memoria de lo que había sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con antelación. Eso no quiere decir que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sea inmutable, que sea pétrea, que no se pueda modificar, que los tribunales no puedan hacer un overruling, como efectivamente hacen. Pero a mí ese criterio es un criterio que me parece razonable. Los presidentes, como le digo, se eligen entre magistrados por mayoría simple, y con la salvedad del presidente Tomás y Valiente, ningún magistrado del Tribunal Constitucional ha renovado más de su periodo de 3 años. Este es más o menos el criterio con carácter general que funciona en España. Muy bien. Magistrado, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en breve volvemos con... Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñar
magisterio es una profesión digna. Y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Tienes que cambiar la vieja. Seguimos, amigos, con principalmente hoy con la presencia de destacadísimo profesor y magistrado del Tribunal Constitucional Español, don Pedro González Trevijano. Profesor, hay un aspecto interesantísimo que quisiéramos abordar con usted en este programa y que tiene que ver en aquellos casos que me imagino usted lo ha visto con mucha frecuencia, donde se producen conflictos de derechos fundamentales. Por ejemplo, hay a veces conflictos que se dan con mucha frecuencia entre derechos fundamentales como lo es, por ejemplo, el de libertad y expresión y difusión del pensamiento, que es un derecho clave para todo Estado social democrático de derecho. Pero también se da muchas veces ese conflicto con el derecho a la intimidad, con el derecho al honor y el buen nombre de la persona. ¿Cómo sortear desde la perspectiva de un tribunal constitucional cuando se presenta este tipo de situaciones jurídicas? Bueno, este es un tema de extraordinaria actualidad y complejo de resolver en la práctica, no solamente en la República Dominicana, sino yo creo que cualquier país en el que se ponen simultáneamente en juego derechos y libertades fundamentales en los que cuando se invoca uno se afecta indisolublemente otro. Y el ejemplo paradigmático que usted ponía es la tensión que se produce en grandes ocasiones entre el derecho al honor, la intimidad personal o familiar y lo que es la libertad de información. Aquí el criterio con carácter general, que es un criterio muy genérico que le va a decir muy poco, es muy teórico si me permite, consiste en hacer gravitar la resolución de esta tensión al hilo de dos perfiles. El primer perfil es no sacrificar ninguno de los derechos y libertades fundamentales en su integridad. Pretender salvar en el ámbito de cada uno de los derechos, derecho al honor, por ejemplo, libertad informativa, lo que se denomina el contenido esencial del derecho. Y en segundo lugar, resuelta la preservación del contenido esencial del derecho, dependiendo de las circunstancias de cada caso, realizar un juicio de ponderación que permita buscar cuál es el límite del juego entre ambos derechos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cómo se sustancian los conflictos de comprensión y de aplicación de la sacrosanta invocación de la libertad de información con la también necesaria tutela del derecho al honor y la intimidad de las personas. Pues yo creo que no se puede dar a esta respuesta, a esta pregunta, una contestación de carácter general, sino que habrá que ponderar en cada caso específico y en cada caso singular qué es lo que ha sucedido, cómo se ha producido la afectación y si efectivamente por el contexto de la afectación, por el lugar donde se realiza, por la periodicidad con que se hace, y una cosa muy importante en el caso español, por el perfil del sujeto afectado, se encuentra obligado o no a verse afectado en su derecho al honor y a la intimidad personal, por ejemplo, más si se pertenece al ámbito de la vida pública que al ámbito de la vida privada. El Tribunal Constitucional Español, de acuerdo con lo que es la jurisprudencia constitucional Europa mayoritaria, italiana y sobre todo Alemania, entiende que la afectación del derecho al honor y la intimidad es menor porque es mayor la crítica cuando uno desempeña un papel público, cuando uno está en la refriega política, que cuando uno es un sujeto privado. Cuando es un sujeto privado, uno no tiene por qué haber afectada su intromisión en lo que es la intimidad personal o familiar, tanto como lo puede hacer alguien que efectivamente despliega una actividad pública. Esto implica llegar a la conclusión exagerada de que las personas que detentan responsabilidades públicas o políticas no deben ver defendido su derecho a la intimidad personal por imagen. Indiscutiblemente que no, pero no es discutible, al menos en la jurisprudencia que se ha sentado en el Tribunal Constitucional Español, que no es lo mismo la relevancia en el juicio de ponderación cuando se está hablando de personas públicas que cuando se está hablando de personas privadas. Aquí también le diré que, como sucede siempre, los criterios de las jurisprudencias de los tribunales constitucionales, como la vida de los hombres, es movible.
y dependiendo del contexto político seguramente se da preferencia en un primer momento a la preservación de la libertad de información o del derecho a la información que quizás respecto de lo que pueda ser la más tradicional protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la imagen de las personas. Si analizamos el caso español, veremos que en los primeros años de jurisprudencia constitucional, y yo creo que de forma muy certera, se hizo una apuesta decidida por parte de la jurisprudencia de postular lo que era una libertad fundamental básica, que es el derecho a la información, que no existía porque se encontraba cercenada, limitada o amordazada durante la dictadura del general Franco. Y se acogió una interpretación pues muy amplia y muy generosa de lo que era la libertad de información. Quizás en algunos ámbitos yendo más allá de lo que debía ser su recta compensación con la preservación de la intimidad de las personas. Conforme han ido transcurriendo los años, el régimen constitucional español se ha asentado, los derechos y libertades fundamentales son reconocidos por los operadores políticos, hoy nada y ponen en entredicho la libertad de información, seguramente la jurisprudencia del tribunal va acomodando el perfil de los derechos a todos los tiempos. Usted sabe que hay un principio de interpretación jurídica básica que dice que las normas se interpretan atendiendo al contexto histórico, social y político que se vive, y en esto el Tribunal Constitucional no es una excepción, porque el Tribunal Constitucional, decía un magistrado muy importante que fue además presidente del Tribunal Constitucional, el profesor Tomás y Valiente, resuelve cuestiones políticas importantes, pero debe resolverlas de acuerdo con criterios jurídicos. Y los criterios jurídicos se interpretan de acuerdo con determinados criterios, y uno es el devenir de los tiempos. Las normas no se interpretan en abstracto. Ahora, es verdad que hay algunos derechos donde el propio ejercicio de los mismos provoca pues situaciones de colisión que no son siempre fáciles de solucionar. Si escriben un artículo dogmático o una conferencia, las cosas son muy sencillas, pero cuando uno llega a la realidad sabe que esto no es tan cierto. Por ejemplo, las constituciones garantizan también la libertad de circulación y la libertad de movimiento. Cuando uno ejerce el derecho de huelga se afecta la libertad de movimiento de los demás ciudadanos. Hay un conflicto entre ambos derechos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tratar de satisfacer la protección del contenido esencial de los dos derechos, de forma que ninguno de ellos quede completamente desfigurado, y realizar, dependiendo del caso, pues ese juicio de ponderación o relevancia que nos permita decidir en un momento determinado cuál es la resolución al conflicto que se produce. Magistrado, la creación de un tribunal constitucional precedido de un tribunal supremo, como en el caso nuestro, de una Suprema Corte de Justicia, es natural que genere ajustes, eso en el plano interno. Y por otro lado, en el espacio regional, comunitario, o en el caso nuestro, con la Corte Interamericana, también hay unos ajustes ahí con el tema de la convencionalidad, el control de convencionalidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De choque de trenes o de diálogo jurisprudencial? Hombre, a mí me gustaría pensar, porque yo soy persona que pretendo ser positivo y además optimista, que estamos hablando de diálogo de jurisdicciones más que choque de trenes. Pero en todos los países en los que se ha implantado un sistema de control de la constitucionalidad en tribunales constitucionales distintos de los órganos de la jurisdicción ordinaria, las controversias, los problemas, las dificultades y los sinsabores se han producido. Le voy a poner dos ejemplos. En Italia, en los años 60, se produjo una pugna importante entre lo que es allí su Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema Constitucional, y se acuñó una frase que tuvo mucho predicamento, incluso escribieron tesis doctorales, que se llamaba la guerra de las togas. Había una pulsión entre los órganos de la jurisdicción ordinaria y la justicia constitucional a ver quién tenía la última palabra. Hay que entender también que cuando se implantan tribunales constitucionales ex novo, resulta difícil para quien pertenece a los órganos de la jurisdicción ordinaria asumir que aparece primero una jurisdicción más, y en segundo lugar que esa jurisdicción más que aparece respecto de determinadas materias, como es lo que afecta a derechos y libertades fundamentales, se encuentra en una posición de supremacía y tiene la última palabra. Y esto requiere su tiempo de aceptación y produce, como le digo, pues las dificultades y en momentos, por qué no decirlo, hasta los choques de trenes. En España, no quizás con el grado de virulencia que en el caso italiano, pero también tuvimos algunos años complicados, como consecuencia de dos cosas que yo creo que simultáneamente se produjeron, si queremos ser honestos. Por un lado, el cambio de mentalidad del Tribunal Supremo Español
de entender que el Tribunal Supremo en España es uno, pero no era el que anteriormente se llamaba Tribunal Supremo, sino que era el Tribunal Constitucional en lo que afecta a derechos y libertades fundamentales, y eso requiere un cambio de mentalidad que yo creo que no es fácil de asumible en un primer momento. Pero también seguramente porque el Tribunal Constitucional en alguna de sus resoluciones fue más allá, con falta de esa autorrestricción de la que estábamos invocando, de lo que debía ser un juicio de constitucionalidad, y entró a abordar cuestiones de legalidad. La gran discusión que se plantea, como usted sabe siempre, es: el Tribunal Constitucional debe resolver cuestiones de legalidad constitucional. El Tribunal Supremo o Corte Suprema debe resolver cuestiones de legalidad ordinaria. Pues bien, es verdad que en ocasiones no es tan fácil deslindar qué son cuestiones de legalidad ordinaria y legalidad constitucional, pero también es verdad que en algunas ocasiones el Tribunal Constitucional español fue más allá de lo que era un asunto de legalidad constitucional y le llegó a decir al Tribunal Supremo español, por entendernos, no solamente que su sentencia no se acomodaba a lo que era la interpretación del precepto de la Constitución, sino que además le dijo cuál debía ser esa interpretación. Y esa no es labor del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, cuando resuelve sobre una sentencia judicial y entiende que esa sentencia judicial no se ha acomodado en su argumentación y en su fallo a un derecho constitucional recogido en la Constitución e interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, debe reconocer que efectivamente se ha producido la violación del derecho, debe restablecer al sujeto en el derecho, pero no debe decirle al Tribunal Supremo o al órgano de jurisdicción ordinaria cómo tiene que realizar el contenido de la sentencia, porque eso no es competencia del Tribunal Constitucional, eso es competencia de los órganos de la jurisdicción ordinaria. O sea que, como le digo, esa es una situación de conflicto que sucede siempre y que yo creo que se preserva y mejora con la experiencia, con la generosidad y con la autorrestricción. Profesor González Trevijano, en República Dominicana coexiste el control difuso de la constitucionalidad con el concentrado. En España predominantemente existe control concentrado. Sin embargo, hay una cuestión curiosa que nos ha llamado aquí la atención, y es la posibilidad que existe, según tengo entendido, de que los jueces puedan aplicar directamente las normas europeas que tienen que ver, que son parte, digamos, de esa legislación que prima en Europa. ¿Cómo no le parece a usted que de alguna manera es una paradoja que un juez no pueda aplicar directamente la Constitución a un caso determinado y que sin embargo pueda hacer ese otro tipo de control, digamos, aplicando una norma ya distinta a la Constitución a nivel interno? No, es que, los jueces de la jurisdicción ordinaria en España son los que tutelan prioritariamente y en principio los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Lo lógico en un sistema que funcionase de manera perfecta en un ámbito jurídico idílico, en la Arcadia del constitucionalismo, sería pensar que las satisfacciones de las pretensiones por violaciones de derechos de amparo se sustancializasen, aunque no se denominasen recursos de amparo, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, y que no existiesen recursos de amparo, o que los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional fuesen extraordinariamente excepcionales. La Arcadia feliz no existe, pero en el día a día el 99,9% de las resoluciones judiciales sobre derechos y libertades fundamentales no se resuelven por parte del Tribunal Constitucional, se resuelven por parte de las jurisdicciones ordinarias. Yo por eso no creo que ahí haya una contradicción en el sentido de que los jueces de la jurisdicción ordinaria no puedan desplegar esa labor que realizan en cambio los órganos del control de constitucionalidad, que podemos denominar con carácter difuso, que es el modelo que usted me señala de la República Dominicana. Por lo que afecta al derecho internacional, en lo que más incide en el ámbito de España, que es el derecho comunitario no se encuentra en el mismo ámbito ontológico que el derecho constitucional, y la construcción básica, y yo creo que extraordinariamente razonable, es que el derecho comunitario forma parte, una vez que se ha publicado y que se ha incorporado al derecho español o al derecho italiano, del acervo jurídico del país que lo ha refrendado, y en consecuencia, al formar parte del acervo del país que lo ha refrendado, quien tiene que resolver el derecho comunitario deben ser los órganos de la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, si se aprueba una directiva comunitaria en Europa
en el que se establece la liberalización de determinados productos comerciales, lo lógico es que la liberalización de esos productos comerciales se realice cuando efectivamente hay violaciones por parte de la jurisdicción ordinaria. No tiene sentido que el Tribunal Constitucional entre a determinar una cuestión que no es una cuestión de carácter constitucional, es una cuestión de legalidad ordinaria. Es verdad que prima facie tiene un origen internacional, pero es verdad que el origen internacional, una vez que se ha asumido en el derecho interno, forma parte del ordenamiento jurídico, en este caso español, y deben ser los órganos de la jurisdicción ordinaria los que deben aplicarlo, velar por su protección y tutelarlos, ¿no? Profesor, la verdad que para nosotros, Ramón, Pedro y un servidor, ha sido un honor. El honor es mío, lujo, no me digas eso. Un lujo tenerlo aquí. Nada, principalmente. Gracias por su comparecencia. Esperamos que en una oportunidad que usted esté de nuevo en República Dominicana, tener la oportunidad de que comparezca nueva vez con nosotros. El lujo es para mí estar en este país, que es un país al que quiero mucho, al que he tenido ocasión de venir mucho en los últimos años, y que yo creo que tiene una formación jurídica muy solvente y una vocación constitucional en defensa de sus derechos y libertades fundamentales muy significativa. Muchas gracias. Gracias, profesor.